Dice, capítulo 90, verso 1. En aquel tiempo, en el 5.º año, luego que los hijos de Israel habían cruzado al Jardín, después los hijos de Israel habían descansado de su guerra con los Cananim. En aquel tiempo surgieron batallas grandes y severas entre Edom y los hijos de Kití, y los hijos de Kití pelearon contra Edom. Y Abianus, el rey de Kití, salió en aquel año. Eso es el año de su reino, y una gran fuerza con él de los hombres poderosos de los hijos de Kití, y él fue a Sheir a pelear contra los hijos de Esaú. Y Hadad, el rey de Edom, oyó de su reporte, y él salió para encontrarle con una gente pesada y una fuerza fuerte, y se metió en batalla con él en el campo de Edom. Y la mano de Kití prevaleció sobre los hijos de Esaú. Y los hijos de Kití mataron de los hijos de Esaú 220,000 hombres, y todos los hijos de Esaú huyeron de ante ellos. 22,000. Aquí dice 220,000. Y todos los hijos de Esaú huyeron de ante ellos. Y los hijos de Kití les persiguieron a ellos, y ellos alcanzaron a Hadad, el rey de Edom, quien estaba corriendo delante de ellos. Ellos le capturaron vivo y le trajeron a Abianus, el rey de Kití. Y Abianus ordenó que él fuese asesinado. Y Hadad, el rey de Edom, murió en el año 48 de su reino. Y los hijos de Kití continuaron su persecución de Edom, y ellos le azotaron con una gran matanza, y Edom se volvió sujeto a los hijos de Kití. Y los hijos de Kití gobernaron sobre Edom, y Edom se volvió debajo de la mano de los hijos de Kití, y se volvió un reino desde aquel día. Y desde aquel tiempo ellos no pudieron más levantar sus cabezas, y su reino se volvió unido con los hijos de Kití. Vemos ahí, ¿verdad? Edom y Kití se hicieron uno. Por ende, ahí entendemos que Edom es también Roma, porque Roma es Kití. Y cuando él regresó, él renovó su gobierno y construyó para sí mismo un palacio espacioso y fortificado por una residencia real. Me salté uno. Y Abianus, verso 10. Y Abianus puso oficiales en Edom, y todos los hijos de Edom se volvieron sujetos y tributarios a Abianus, y Abianus viró de vuelta a su propia tierra, Kití. Y cuando él regresó, él renovó su gobierno y construyó para sí mismo un palacio espacioso y fortificado por una residencia real, y reinó seguramente sobre los hijos de Kití y sobre Edom. En aquellos días, después de que los hijos de Israel habían echado a todos los Cananim y los de Morí, Yahushua estaba viejo y avanzado en años. Y Yahweh dijo a Yahushua: tú estás viejo y avanzado en vida, y una gran parte de la tierra queda por ser tomada. Ahora por eso divide esta tierra para una herencia, para las 9 tribus, y para la media tribu de Menashe. Y Yahushua se levantó e hizo como Yahweh le había dicho a él. Y él dividió la tierra entera a las tribus de Israel como una herencia según sus divisiones. Pero para la tribu de Leví él no dio ninguna herencia. Las ofrendas de Yahweh son su herencia, como Yahweh había dicho de ellos por la mano de Moshe. Y Yahushua dio el monte Hebrón a Caleb, el hijo de Ifuné. Recuerdan que se había dicho que el que fuera y la tomara se le daba al monte. Caleb fue y la tomó, ahí se le dio. Y Yahushua dio el monte Hebrón a Caleb, ¿verdad? Que ese era uno de los dos que fueron de espías. Representa entonces a uno de los dos testigos, el hijo de Ifuné. Una porción encima de sus hermanos, como Yahweh había hablado a través de Moshe. Una doble porción se le dio a él. Por eso Hebrón se volvió una herencia para Caleb y sus hijos hasta hoy día. Y Yahushua dividió la tierra entera por suertes a todo Israel por una herencia, como Yahweh le había mandado. ¿Verdad? Recuerdan, había quienes dicen que se habían hecho papelitos o algo similar con los nombres de cada tribu, y otros con los nombres de cada tierra. Entonces cada líder de la tribu agarraba 2. Entonces esta tribu, más bien el sacerdote, creo que era el Cohen, agarraba 2 papeles. Entonces esta tribu, esta tierra, esta tribu, esta tierra. Y así fue como se hizo, para que nadie dijera que hubo alguna preferencia o algo así. Obviamente Yahweh era el que hacía que cuando el sacerdote metía la mano, agarrara el papel que tenía que agarrar. Ahora lo hacía a través de un malaj, el de las suertes. Y ese es, como en inglés se dice lock, ¿verdad? Que viene de Lucifer, porque ese es el ángel de la suerte. Es por eso que es Gad en hebreo, fortuna. Y por eso también, ¿verdad? El contraste entre bendición y suerte. Así como cuando llega Yahushua, resucita y asciende, recuerdan que ellos tiraron suertes para ver quién iba a quedar en el lugar de Judas.
pero después llega Yahushua y escoge a Paulus, y Paulus tiene mucho más que decir y mucho más en la escritura, de hecho completamente, que el otro que escogieron como apóstol, pero no tenemos ni un escrito de él. Entonces eso muestra que fue Yahushua el que escogió al apóstol, no las suertes. Ellos seguían con la idea de antes, entonces tiraron suertes, pero fue Yahushua el que escogió a Paulus. Ahora, no estoy diciendo que Matías, ¿verdad?, que era el que había quedado ahí, fuese malo o nada. Obviamente de fijo sirvió montones, quizás escribió, pero sus escritos no nos llegaron. Ese es mi punto. Y Yahushua dividió la tierra entera por suertes a todo Israel por una herencia, como Yahweh le había mandado. También vean que dice la tierra entera, ahí se refiere a Israel, a Canaán. Pero esto, al decir la tierra entera, se puede ver como una profecía para nuestro tiempo, en el cual va a repartir la tierra entera, ¿verdad?, completa, no solo Canaán. Y los hijos de Israel dieron ciudades a los Levim de su propia herencia, y suburbios para su ganado y propiedad, como Yahweh había mandado a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel, y ellos dividieron la tierra por suertes, fuesen grandes o pequeños, y ellos fueron a heredar la tierra según sus bordes. Y los hijos de Israel dieron a Yahushua, el hijo de Nun, una herencia entre ellos. Por la palabra de Yahweh, ellos le dieron a él la ciudad que él pidió, Timnat Serach, en monte de Efraín, y él construyó la ciudad y habitó ahí dentro. Estas son las herencias que Elazar el Cohen y Yahushua el hijo de Nun y las cabezas de los padres de las tribus partieron entre los hijos de Israel por suerte en Shiloh, ante Yahweh, a la puerta del Mishkan, y ellos dejaron de dividir la tierra. Entonces vean cómo a Caleb, que representa a Eliyahu, el testigo en el fin de los tiempos, le dan Hebrón, una porción extra, y a Yahushua, que representa al testigo como Moshe, le dan Timnat Serach. Y todo esto en Shiloh, que recuerden que Shiloh se puede tomar, se interpreta de dos maneras: el lugar de reposo o aquel a quien le pertenece, como decía en Génesis 49, cuando llegara Shiloh, aquel a quien le pertenece la autoridad, quien recibiría la vara para regir a las naciones. Entonces vemos aquí, por la palabra de Yahweh, ellos le dieron a él la ciudad que él pidió, Timnat Serach, en el monte de Efraín. Vemos que es el monte de Efraín, así como él era descendiente de Efraín, también se puede ver como el reino de los muchos. Y él construyó la ciudad, habitó ahí dentro. Estas son las herencias de Elazar el Cohen y Yahushua el hijo de Nun. Y las cabezas de los padres de las tribus partieron entre los hijos de Israel por suerte en Shiloh, ante Yahweh, a la puerta del Mishkan, y ellos dejaron de dividir la tierra. Y Yahweh dio la tierra a la gente de Israel, y ellos la poseyeron como Yahweh les había dicho a ellos, y como Yahweh les había jurado a sus padres. Entonces finalmente, ¿verdad?, se cumplió la promesa de Yahweh en el aspecto terrenal, porque el celestial todavía falta. Lograron entrar a la tierra y tomarla. Y Yahweh dio a la gente de Israel descanso de todos sus enemigos alrededor de ellos, y ningún hombre se levantó contra ellos, y Yahweh entregó a todos sus enemigos en sus manos, y ni una cosa falló de todo el bien que Yahweh había hablado a los hijos de Israel. Sí, Yahweh hizo cada cosa. Qué hermoso, porque si así está escrito, así va a ser también con todo lo que falta. Va a ser cada cosa. Y Yahushua llamó a todos los hijos de Israel, y él les bendijo a ellos y les mandó que sirvieran a Yahweh. Y él luego les despidió, y ellos fueron cada hombre a su ciudad y cada hombre a su herencia. Y los hijos de Israel sirvieron a Yahweh todos los días de Yahushua, y Yahweh les dio descanso de todo alrededor de ellos, y ellos le habitaron seguramente en sus ciudades. Vean cómo Yahushua fue el sucesor de Moshe. En el tiempo de Moshe vemos toda la rebelión que hubo, a cada rato, ¿verdad? El becerro de oro, que querían carne, que querían agua, que querían esto, que querían lo otro. Y obviamente Yahweh siempre les daba todo. Cuando dije lo de que querían carne, querían carne a pesar de tener alimento siempre, hasta que estaban cansados de comer carne. Y por sus pecados llegaban a un lugar y el agua estaba amarga, entonces se amargaban y querían agua dulce, ¿verdad? Cosas así. Entonces hubo rebelión y rebelión y rebelión los 40 años dando vueltas. Una vez que lo agarra Yahushua, el poder, la autoridad, dice la escritura que todo el tiempo de Yahushua sirvieron a Yahweh, ¿verdad? Mostrando, bendito el Padre, como en el tiempo de la ley escrita por Moshe, tristemente lo que habría sería transgresión, transgresión, transgresión. Una vez que viene Yahushua, viene y rectifica, el Mesías claramente,
para llevarnos a la perfección y que ya todos sirvan a Yahweh en común consentimiento, como dice la escritura que va a suceder en Zacarías 14:9. En aquel día Yahweh será uno y su nombre uno. Dice, y todos los hijos de Israel sirvieron a Yahweh todos los días de Yahushua, y Yahweh les dio descanso de todos alrededor de ellos, y ellos habitaron seguramente en sus ciudades. Y vino a suceder en aquellos días que Abianus, el rey de Kití, murió en el año 38 de su reino. Eso es el 7º año de su reino sobre Edom, y ellos le enterraron a él en su lugar, el cual él había construido para sí mismo. Y Latinus reinó en su lugar 50 años. 50 años. Como dije Latinus, 50 años. Pero Latinus, de ahí vino el idioma latín. El Latinus. Ahora, bueno, eso ya lo he mencionado, ¿verdad? Nosotros que nos dicen latinos, en realidad venimos de Abraham, no de este Latinus. ¿Quién sabe quién vino de este hombre? Y durante su reino él produjo un ejército, y él fue y peleó contra los habitantes de Britania y Kernania. Entonces, ¿verdad? Britania, el reino británico, y Alemania fueron a pelear contra ellos. Vean qué interesante, qué sorprendente encontrarse en el libro de Yashar tan antiguos nombres que hoy en día se mantienen. Un poco diferentes, pero que sabemos exactamente cuál nación es. Entonces, peleó contra los habitantes de Britania y Kernania, los hijos de Elisha, hijo de Yahuán. Y él prevaleció sobre ellos y les hizo a ellos tributarios. Él entonces oyó que Edom se había rebelado debajo de la mano de Kití, y Latinus fue a ellos y les azotó y les sujetó y les puso bajo la mano de los hijos de Kití. Y Edom se volvió un reino con los hijos de Kití todos los días. Una vez más se confirma, ¿verdad? Y por muchos años no hubo ningún rey en Edom, y su gobierno era con los hijos de Kití y el rey de ellos. Y fue en el año 26, después que los hijos de Israel habían cruzado el Jardín, o sea, el año 66, después que los hijos de Israel habían salido de Mizrayim, que Yahushua estaba viejo, avanzado en años, siendo 108 años de edad en aquellos días. 108 años. Y Yahushua llamó a todo Israel, a sus mayores, sus jueces y oficiales, luego que Yahweh había dado a toda la gente de Israel descanso de todos sus enemigos alrededor. Y Yahushua dijo a los mayores de Israel y a sus jueces: he aquí, yo estoy viejo, avanzado en años, y ustedes han visto lo que ha hecho Yahweh a todas las naciones a quienes él ha echado delante de ustedes, porque Yahweh es quien ha peleado por ustedes. Ahora por eso fortalezcanse ustedes mismos para guardar y hacer todas las palabras de la Torá de Moshe, de no desviar de ella a la derecha ni a la izquierda, y de no venir entre aquellas naciones que han quedado en la tierra, ni harán ustedes mención, oigan, ni harán ustedes mención del nombre de los poderosos de ellos, o los dioses de ellos, sino que ustedes se apegarán a Yahweh vuestro poderoso, como ustedes han hecho hasta hoy día. Y Yahushua exhortó mucho a los hijos de Israel que sirvieran a Yahweh todos sus días. Vean qué importante que una de las cosas que dice entre todo lo de cómo servir a Yahweh, dice: no mencionen ningún otro nombre, aunque piensen que es para el mismo, no mencionen ningún otro nombre. Y Yahushua exhortó mucho a los hijos de Israel que sirvieran a Yahweh todos sus días. Y toda la gente de Israel dijeron: nosotros serviremos a Yahweh nuestro poderoso todos nuestros días, nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y nuestra semilla para siempre. Y Yahushua hizo un pacto con la gente en aquel día, y él despidió a los hijos de Israel, y ellos fueron cada hombre a su herencia y a su ciudad. Vean, Yahushua hizo un pacto, así como Yahushua HaMashiach hizo el nuevo pacto. Y obviamente Yahweh había hecho pacto con el pueblo con Moshe, pero ahora Yahushua hace un pacto. Por ende muestra una de dos: el Mesías Yahushua haciendo el nuevo pacto, o el último descendiente de este Yahushua confirmando el pacto. Y fue en aquellos días, cuando los hijos de Israel estaban habitando seguramente en sus ciudades, que ellos enterraron los ataúdes de las tribus de sus padres, los cuales ellos habían traído desde Mizrayim, cada hombre en la heredad de sus hijos. Los 12 hijos de Jacob enterraron los hijos de Israel, cada hombre en la posesión de sus hijos. Y estos son los nombres de las ciudades en donde ellos enterraron a los 12 hijos de Jacob, a quienes los hijos de Israel habían traído desde Mizrayim. Y ellos enterraron a Rubén y Gad de este lado del Jardín, en Romía.
la cual Moshe había dado a sus hijos. Y Shimón y Leví, ellos enterraron en la ciudad Mauda, la cual él había dado a los hijos de Shimón, y el suburbio de la ciudad era para los hijos de Leví. Y a Judá ellos enterraron en la ciudad de Benjamín, opuesto a Betlehem. Vemos ahí como siempre Benjamín y Judá estaban muy conectados. Y los huesos de Isachar y Zebulón ellos enterraron en Sidón, en la porción que les cayó a sus hijos. Y Dan fue enterrado en la ciudad de sus hijos, en Eshtaol. Y Naftalí y Asher ellos enterraron en Kadesh Naftalí, cada hombre en su lugar que él había dado a sus hijos. Y los hijos de Yahusef ellos enterraron en Shechem, y los huesos de Yahusef ellos enterraron en Shechem, en la parte del campo que Jacob había comprado de Hamor, y el cual se volvió para Yahusef por herencia. Y ellos enterraron a Benjamín en Jerusalén, opuesto al Yebusí, el cual fue dado a los hijos de Benjamín. Los hijos de Israel enterraron a sus padres, cada hombre en la ciudad de sus hijos. Ahora la conexión que dije de Yahudá, ¿verdad? Porque entraron a Yahudá en tierra de Benjamín, porque a Benjamín se le dio Jerusalén, pero en Jerusalén gobernaban los descendientes de Yahudá como reyes. Entonces hay una conexión entre ellos dos. Además de que Benjamín significa hijo de la mano derecha, y Yahushua vino de Yahudá para sentarse a la derecha del padre. Benjamín también se conecta o significa hijo de Días, en ese caso representa el último. Y el último viene, es posible que tenga también genética de Benjamín, pero al menos sí lo representa por nombre, por ser el último hijo de Jacob y otras cosas. Entonces el hijo que viene en el fin de los días, y a través de Yahushua se vuelve la rama de David, que es de Yahudá obviamente. Entonces ahí por eso la conexión, igual que Paulus. Recuerdan que Paulus y Mardoqueo ambos son llamados Yahudim, pero ambos eran descendientes de Benjamín. Entonces se les mencionan dos tribus, representando al último que viene con doble porción, doble tribu. Y al final de 2 años, Yahushua, el hijo de Nun, murió, 110 años de edad. Y el periodo que Yahushua juzgó a Israel fue 28 años. Y Israel sirvió a Yahweh todos los días de su vida. 28 años. La letra Kaf, que representa corona, trono, también representa, por ende representa reino. Representa la palma de la mano, Kaf. Eso significa Kaf en hebreo, la palma de la mano. Y el 8 es la letra Het, que es una baranda, una cerca o un muro que protege, o que separa lo de afuera de lo de adentro. Entonces se puede ver como la mano que protege, el que viene como la mano de Yahweh a tomar el trono y la corona y proteger a los escogidos, separar a la cizaña del trigo o el trigo de las uvas, etc. Pero además de eso, la Kaf y la Het forman la palabra Koach, que significa poder. Entonces reinó con poder durante todo el tiempo que estuvo reinando después de Moshe. Además de eso, vamos a ver, al final de 2 años. Vean cómo dice al final de 2 años, después de haber dado la orden en la que hizo el pacto. Vean que Yahushua hace 2 años aquí en la historia hizo el pacto. Y ahora dice, al final de 2 años murió. Porque representa Yahushua HaMashiach, hizo el nuevo pacto. 2000 años después viene el último descendiente de este Yahushua y muere. Este Yahushua tiene el nombre del primero, la genética del último. Aquí en esta historia dice que hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y 2 años después pasa esto que está diciendo aquí. Lo cual representa Yahushua que hizo el nuevo pacto hace 2000 años. 2000 años después viene el descendiente de este Yahushua, hijo de Nun. Entonces dice, al final de 2 años, por ende representaría el fin, Yahushua, el hijo de Nun, murió 110 años. Recuerden que esos 110 años es la misma edad en la que murió Yahusef. De ahí se puede ver una conexión claramente entre este Yahushua y Yahusef. Pero el punto es que ambos representan al último. Sí, ambos se conectan con el último, ambos son antepasados de. Habría que ver si este Yahushua no solo es descendiente, sino también reencarnación, por la conexión ahí en la edad.
Y también la Kuf y la Yud, que forman el 110, en hebreo el valor numérico 110, se puede ver como por la Kuf, en el fin de los tiempos descendería del cielo, y por la Yud, la mano de Yahweh. La Kaf es la palma, la Yud es la mano o el puño. Entonces, en el fin de los tiempos descendería del cielo la mano de Yahweh, y tiene valor numérico 10, como los 10 mandamientos que trajo Moshe, ¿verdad?, de los cielos. Y el periodo de Yahushua, el periodo que Yahushua juzgó a Israel fue 28 años, y Israel sirvió a Yahweh todos los días de su vida. Y los otros asuntos de Yahushua y sus batallas y sus reprensiones con las cuales reprendió a Israel, y todo lo que él les había mandado a ellos, y los nombres de las ciudades, las cuales los hijos de Israel poseyeron en sus días, he aquí, ellos están escritos en el pergamino de las palabras de Yahushua a los hijos de Israel, y en el pergamino de las guerras de Yahweh, las cuales Moshe y Yahushua, los hijos de Israel, habían escrito. ¿Verdad? Tenemos el libro de Josué, Yahushua. Tristemente el pergamino de las guerras de Yahweh no. Esto también se menciona en la escritura. Qué bueno sería eso. Aunque hay, si no me equivoco, hay una opinión de que tiene otro nombre. Ajá, exacto. Sería el primer juez. Ahí está diciendo, sí. Y también, ¿verdad?, obviamente confirma el hecho de que Yahweh trae el juicio a través del último descendiente de Yahusefa, que Yahweh puso como juez. Y sí, el libro de las guerras de Yahweh se menciona en Números 21:14. Pero es un libro que no sabemos qué se hizo. Lastimosamente habrá que verlo después. Bendito Yahweh, las guerras de Yahweh, muchas de ellas son estas que se están mencionando aquí, ¿verdad?, que ya están también en la Torah. Pero entonces vean que menciona el libro de Josué, que está en la escritura, en el antiguo pacto, es el que le sigue a Deuteronomio. Y obviamente tenemos el libro de Yashar, que también fue escrito por él, las cuales Moshe y Yahushua y los hijos de Israel habían escrito.